Buenas noches, somos el grupo 10 de Economía Agraria y hemos seleccionado el tema de cuestión agraria y el desarrollo agropecuario. Los participantes: Estefanía Núñez, Alex Marcela, William Patricio, Juan David y quienes habla Gonzalo Dávila. La mayor parte de la información la obtenemos del libro de cuestión agraria de Juan Camilo Restrepo y Andrés Bernal Morales. Juan Camilo Restrepo fue ministro de Agricultura del 2010, este libro es del 2014. El tema de la cuestión agraria va desde un pasado, presente y futuro. El tema de víctimas es un tema de pasado, presente y esperemos que no sea futuro. Y restitución es un tema presente y futuro. Entonces, para el tema de víctimas y restitución hay una política de restitución. ¿Y eso qué es? Restitución de tierras. Es el derecho que tienen las víctimas a que se devuelva su predio cuando fue despojado por causas de conflicto armado. Y eso va relacionado con una ley de víctimas que busca que se coloque un título de la propiedad, se legalice la propiedad. Quienes tienen derecho a aquellas víctimas mencionadas anteriormente desde el 1 de enero del 91 hasta el 10 de junio del 2021. Entonces, si hay en este momento víctimas del conflicto armado, a hoy podrán aplicar esta ley. Por ejemplo, hace 4 o 5 semanas en el norte de Santander hay un tema de violencia y hay desplazados. En caso de que alguien tome esas tierras, los habitantes que fueron desplazados podrán aplicar esa ley para que sean accesibles esas tierras. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que son de buena fe? Es otro tema que toma la política de restitución. Es que, por ejemplo, un tenedor de buena fe, es posible que una persona que haya sido desplazado por el conflicto armado, un campesino, dejó sus tierras, quien las tomó de mala fe, las vendió y han pasado varias ventas, entonces existe actualmente un tenedor de buena fe. Si se demuestra que es de buena fe, que obró con honestidad, lealtad, rectitud, pues aunque hay una víctima, recordemos que hay una víctima, esa víctima tiene que ser restituida. Al tenedor de buena fe, el Estado colombiano compensará. Entonces, en derecho y en ley hay como mostrar que alguien obra en honestidad, lealtad y rectitud. Con el tema de la ley de víctimas y restitución de tierras, si se presentó un cambio y es facilitar el trámite. ¿Qué significa eso? Que ahora es un proceso judicial, son jueces agrarios. ¿Qué se presenta? Este tema levanta enemigos y dificultades. Las dificultades son porque los tenedores de buena fe, por ejemplo, un ejemplo de dificultad, tenedores de buena fe, no es fácil un tenedor de fe entregarlo, convencerlo, hacerle demostrar de que hay que devolver la tierra, pero lo hace. Y también los enemigos son los que se han apoderado de forma indebida, que esos no ahorran esfuerzos para hacer que el proceso no fluya. Entonces aquí se comparan 3 procesos de los últimos años, un proceso de restitución de tierras, de devolver tierras, uno que se llamó así extinción de dominio en 2002, en que se han restituido 731 predios y han tomado 11 años poder hacer este proceso. El tema de justicia y paz del 2005, que con el proceso de paz de parlamentarias solamente se han restituido 22 predios y eso ha tomado 8 años. Y el proceso de restitución de tierras del 2011 se han restituido 715 predios y eso ha tomado 18 meses. Continuando con el tema de restituir, el tema de facilitar el trámite, un objetivo principal es que la tarea principal del gobierno es acompañar a las víctimas ante juicios agrarios. El gobierno, ¿cómo lo hace? A través de la unidad de restitución de tierras. Y la restitución no es un proceso arbitrario. ¿Por qué? Porque es un proceso judicial. ¿Por qué? Porque existe doble instancia. Si al que le reclaman se ve que está en mejor posibilidad o tiene mejores derechos que el reclamante, él podrá ser parte del proceso. O sea, que entonces tenemos un reclamante apoyado por el Estado y uno que es a quien le están reclamando. Y el objetivo es que el juez agrario determine qué sucedió, que existe un proceso con ambas partes. Eso es lo que significa. Un tema para darnos cuenta aquí es el tema de qué sucedió y es el mapa de despojo en Colombia. Entonces en café oscuro está la alta densidad de despojo, en café un poco más claro está una intensidad media de despojo y en café mucho más claro, casi amarillo, es una intensidad de despojo baja. Por ejemplo, ¿qué fue alta? 78 municipios
del país, sobre todo los más grandes, como Marimbo, por ejemplo, se presentaron 150.000 casos de despojo. Entonces, para que darnos cuenta que en todo el país, eso no fue algo menor, eso fue algo muy grande que se presentó en todo el país, y donde menos se presentó fue, o donde no se presentó fue en el Amazonas. Consecuente con ese mapa, tenemos un mapa de restitución. El anterior fue el mapa de despojo, y aquí es donde se han recibido solicitudes de restitución. El café están los sitios donde se ha hecho una solicitud de restitución en todo el país, excepto en Amazonas, Guainía y Chocó. Unos datos: 89.000 solicitudes que significan 201.000 hectáreas, hacen falta unas 500.000, y básicamente eso se espera que sean 7 millones de hectáreas. Y hasta aquí. Gracias. Bueno, mi tema es la tierra como fundamento para la paz. Esto es un tema que trae varias preguntas, y una de ellas es por qué es tan importante tratar los temas de estructura de la propiedad agraria. Es importante porque en este momento hay muchas tierras que sirven para producción de alimentos y también para materias primas, y hay mucha competencia entre ellos. La atención que existe hoy en día sobre este tema en todos los países, pero principalmente en Colombia, es necesario hacer algo fundamental. Le conviene a Colombia un modelo de producción agroalimentaria de gran tamaño y alta concentración de tierras con mano de obra campesina asalariada. La reforma agraria y el postconflicto. Todo esto recae en el Estado, y que el Estado haga cumplir todas las garantías y los derechos de la propiedad privada. Para hacer cumplir todo esto se necesita una serie de ejercicios de derecho de beneficios generales, de interés general. Y todo esto en los 4 grandes momentos de la evolución de la propiedad rural colombiana. La primera etapa es la colonización espontánea en el conflicto por las formas de apropiación de la tierra baldía, que va desde el año 1830 a 1926. En esta etapa, como lo dice la diapositiva, constata el desaparecimiento de las propiedades ancestrales de gran parte de los pueblos indígenas, por la presión de otros propietarios que se tomaron esas tierras y hicieron una reforma de la propiedad eclesiástica y asimismo permitir la libre circulación de ellos. El Código Civil se acogió al territorio nacional y evidenció los proyectos de colonización de las tierras baldías, lo cual favoreció muchísimo la economía cafetera en ese entonces. La segunda etapa es la legislación de la tierra del conflicto, el conflicto sobre la titularidad y la propiedad del inmueble, de 1996 y 1960. En esta etapa hay una transformación muy importante y muy grande. ¿Por qué? Porque es un conflicto agrario que fue acentuado a los finales de los años 20. Y en esto surgió las colonias agrícolas y las invasiones de grandes extensiones de tierras. Todo esto en una ley, que es la Ley 2000 de 1966, se modifica la constitución política para conservar la función social y asimismo conceder herramientas para el Estado y hacerlas cumplir. La tercera etapa es la reforma social agraria y el problema del subdesarrollo, de 1961 a 1994. En el conflicto agrario que hubo en los años 20, se agudizó mucho y se generalizó por todo el territorio nacional. El instituto se creó, gracias a esto, crearon el INCORA, que es el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en 1961, y así mismo incorporando todas las herramientas jurídicas para la enajenación voluntaria y la expropiación y la extinción del derecho de dominio. Todo esto sufrió muchas dificultades por cuenta del territorio y distintos grupos armados. El Diego fue con una guerrilla y se tomó todo el control de eso, o gran parte del control. La orientación política de la derecha y la izquierda fueron muy importantes para eso, para tomar sus decisiones. Y al mismo tiempo,
tomó una fuerza la sociedad rural y la urbana, por las dificultades que se presentaron. La cuarta etapa es la última, que es el demandar un nuevo conflicto por territorio desde 1924 hasta el momento. En ese periodo han pasado muchas cosas, como la intervención del mercado de las tierras, el mecanismo de subsidio por demanda. No se logró consolidar una herramienta eficiente para satisfacer las necesidades de todos. Algo que causó gran impacto fue el tráfico de drogas. Esto dañó muchísimo la sociedad rural. Todo el recorrido por los mecanismos históricos han permitido que el Estado mejore o sepa cómo mejorar el acceso a las tierras a los campesinos y con las reformas agrarias. En la actualidad hay muchas formas de mejorar esto, como es la restitución de tierras y de protección de país para ampliar su oferta de producción alimentaria. Gracias. Buenas noches. Mi tema es estructura de la propiedad agraria y básicamente este tema trata de las problemáticas que presenta la propiedad agraria en el país. Básicamente son tres. Es una, la alta concentración de tierras productivas en manos de unos pocos terratenientes. Otro problema es el alto volumen de minifundios o microfundios que se encuentran en el país. Y otro problema muy grande es la gran cantidad de informalidad en la propiedad o tenencia de tierras. Este tema de tenencia informal de la tierra se produce básicamente como un tema cultural, debido a que de muchas generaciones atrás, de familias campesinas, pues no contaban con los recursos ni con el conocimiento de hacer legal sus tierras. Entonces ellos con algún documento privado hacían una firma y cedían sus tierras a sus hijos, a sus nietos, a sus parientes. Nunca legalizaron esas tierras. Entonces otros casos eran, por ejemplo, cuando habían desplazamientos, la gente no volvía a recuperar, no volvía a tratar de recuperar sus tierras, dejaban esas propiedades así y otros llegaban a tomar el control de esas propiedades. Entonces, como nunca se legalizó ese tema, entonces en la actualidad se presenta todavía mucha informalidad en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la intención? Es crear una política agraria que permita como objetivo principal la formalización de la propiedad agraria. De esta manera, entonces, se logre a través de la ley de restitución de tierras dar a los campesinos unas mejores oportunidades desde la base de formalizar sus tierras. Entonces, por ejemplo, una gran ventaja que tendría este proceso y una creación de una política agraria en este sentido es el tema de acceso a créditos, porque las entidades bancarias le van a dar acceso a créditos a las personas que demuestran que tienen propiedad de cierta tierra. A los que no tengan cómo certificar que son propietarios, pues no van a tener acceso a estos créditos. Esta política agraria ya está creada en el gobierno de Juan Manuel Santos mediante la ley 1448 del 2011, de la cual se formaliza la propiedad. Esa es la ley de restitución de tierras, pero a través de esta ley automáticamente se formaliza la propiedad agraria en el país. Entonces, de esta manera se ha logrado avanzar muchísimo en este tema. ¿Cuál es la herramienta fundamental para lograr este proceso? La actualización del catastro rural, ya que este tema está muy desactualizado, se trabaja muy lento, ya más adelante les voy a explicar por qué. Pero de esta manera, si se lograra hacer una actualización del catastro rural, se podría tener un diagnóstico real de la situación del país. Pero sin esa herramienta no se podría conocer qué es lo que está pasando realmente. En cuanto a este tema de catastro, entonces está la entidad, el IGAC, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien se encarga de
de actualizar el catastro rural. Esta información que ellos brindan es la misma información con la cual se hace el pago del impuesto predial, ¿cierto? Entonces, como hay muchas propiedades que están informales, pues tampoco pagan un impuesto predial. ¿Esto qué hace? Que es que haya un bajo recaudo estatal, dinero que serviría para muchas cosas, para muchas obras del país, pero que se está perdiendo. En el libro podemos encontrar dos frases importantes, como por ejemplo, que se estima que de los 3.718.000 predios inscritos en el Catastro Nacional al año 2002, un 47% de ellos, o sea, 1.7 millones, no cuentan con títulos formales de propiedad registrados como es debido. Y si ponemos estas cifras en perspectiva, podríamos compararlo con el PIB. Entonces dice que si el PIB es de 800 billones, el recaudo por impuesto predial solo asciende al 0.3% del PIB. En otros países más desarrollados, el recaudo por impuesto predial sería, por ejemplo, en entidades como el IGAC, es una entidad que trabaja por demanda. ¿Demanda de quién? De las alcaldías. Si las alcaldías no le solicitan al Instituto Geográfico Agustín Codazzi una actualización de su catastro rural, pues él no puede hacerlo de manera independiente. Entonces, esta labor tiene dos limitantes. Una, el bajo presupuesto estatal, el bajo presupuesto nacional otorgado a la entidad, y la otra es la baja demanda de las alcaldías de todo el país. ¿Cuál es el objetivo de la creación de políticas agrarias? Entonces, básicamente es reducir la alta concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes. Esto genera, ya que esto genera desigualdad. Entonces, muchos de los problemas que se presentan a nivel nacional son por este factor, por la desigualdad en sus habitantes. Y lo otro es disminuir los minifundios. Muchas gracias y espero que haya quedado claro este tema. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el capítulo cuarto del libro, el cual tiene como título La nueva visión del desarrollo rural. Entonces, acá en esta parte nos muestran tres postulados importantes para el desarrollo rural. Entonces, el primero, el desarrollo rural no debe entenderse solamente como lo concerniente a las actividades agrícolas y pecuarias. ¿Esto qué quiere decir? Que este tiene que verse como invertir en infraestructura, salud, educación, ciencia y tecnología, los servicios públicos, el turismo y que esta parte rural tenga nuevos beneficios en la tecnología. Y a esto se conoce como la nueva ruralidad. El segundo postulado importante. Se le debe dar más énfasis a la provisión de los bienes públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo necesita asistencia técnica, riego, drenaje, la mejora en la vivienda, más subsidios a la hora de la ciencia y la tecnología. Entonces, pues esto es lo que se conoce como los subsidios directos. Para específicamente esto es lo que va a hacer es ayudarnos a crecer el campo. Pero entonces ahí viene un problema y es el tercer postulado, el cual, como dicen ahí, escopeta de regadera. Este tiene que ver con las inversiones. Debe procurarse que estas inversiones asociadas al desarrollo rural se focalicen o se intensifiquen en las áreas donde haya la mayor pobreza relativa, a fin de que sus inversiones públicas y sus programas asociados tengan un verdadero impacto que logre mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en la ruralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de esto es que los bienes y el apoyo económico del Estado no sea como hacia todo el mundo, porque entonces aquí de las personas que, bueno, los niños que están viviendo en este momento allá. Ahora, datos importantes. El OSAN, que significa Observatorio de Seguridad Alimentaria de Colombia, muestra que el porcentaje de los hogares en la parte rural
En las zonas rurales es del 34%. Esto es el gasto que tienen o sea, el porcentaje de gasto que tienen de estos hogares destinados a los alimentos, 34% en las zonas rurales. Y en las zonas urbanas, un 16% el promedio. Entonces, esto ni siquiera está teniendo en cuenta la salud y la educación y muestra la gran brecha que se tiene en la materia de desarrollo, se muestra la gran diferencia que hay entre bienes públicos y otros factores para el desarrollo. Entonces, importante para el desarrollo, la tierra. Y este no es más que un insumo que no debe entenderse como el único que hace parte de la producción. Una política de desarrollo rural integral tiene como uno de sus ejes vertebrales la provisión de bienes públicos para la población campesina, es decir, no solo entregar tierra y ya, la tierra está, pero tienen todavía partes importantes en áreas de subutilización y de sobreutilización. ¿Qué quiere decir subutilización? Que la demanda es menos, que la demanda ambiental es menos intensa que la capacidad productiva de estas tierras. Esto es un poco más de 14 millones de hectáreas, lo cual implican 13% del área total. Y también estamos hablando de las áreas en sobreutilización, o sea, su demanda es mayor. Estas son un poco más de 17 millones de hectáreas, lo que representa el 15.63% del área total. Entonces, pues acá es una parte. Y bueno, ya pasando a esta parte que también es importante, es listo después de tener la tierra. Que la tierra en Colombia se está viendo mal utilizada. En la sala de agricultura son solo 5 millones, un poco más de 5 millones de la ganadería, pero 34.9 millones es de carácter extensivo, ganadería extensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos utilizando mal la tierra. Entonces es una parte importante acá que dice menos ganadería extensiva y más agricultura o ganadería eficiente. Colombia es uno de los países del mundo que cuenta con un potencial de tierras significativos que pueden acrecer la frontera agrícola del país en el futuro, sin necesidad de derribar un solo árbol o de afectar bosques naturales, pero tiene que haber un cambio y otras políticas que pueden ayudar a esto son las estrategias para una política de seguridad alimentaria y nutricional, disponibilidad y autosuficiencia alimentaria y el acceso físico y económico a los alimentos. Ok, muy buenas. A mí me tocó los acuerdos agrarios de La Habana. Ese es el capítulo 5. Con la finalización del conflicto es necesaria una restitución de tierras que podrían sumar al restablecimiento de la economía a nivel del desarrollo humano en las regiones rurales afectadas por el conflicto. Ahora, los acuerdos no van a resolver el problema en sí, pero es un punto de partida al cual es necesario atender y que toca trabajar en eso. Para eso debemos de hacer una reforma rural integral, una RRI, transformación integral del campo en donde se creen condiciones de bienestar para la población rural de hombres y mujeres. Ahora, ¿qué debemos de buscar? Esto se debe transformar en un nuevo campo colombiano. Allá debemos de enfocarnos con una reforma rural integral en la cual se tenga una transformación estructural, un desarrollo integral del campo, una igualdad de enfoque de género, igualdad y un buen vivir. Debemos de vivir bien nuestros campos. Tenemos que tener una priorización que es primero que todo, que algo. Una integralidad que todas las personas que participaron o no, o que viven en el campo, debemos de abarcar con ellos y debemos de ser solidarios con ellos. Y pues, por supuesto, una presencia del Estado en la cual se tenga a través de sus leyes y de nuestros gobernantes, se den la directriz de cómo se debe enfocar esto. Adicional a lo mencionado, toca tener, digamos, un restablecimiento, una regulación de la propiedad, derecho a la alimentación, una participación, todos debemos de participar, digamos, qué se está beneficiando, qué estamos impactando y cómo lo debemos de medir. Esto es fundamental. Sin unos indicadores no sabemos si la reforma rural integral va bien o va mal, y la cual, digamos, y con los indicadores nos podemos dar cuenta de ello.
un desarrollo sostenible, en donde, digamos, el desarrollo en el campo sea una prioridad y seamos sostenibles en el tiempo. ¿Ok? Y, digamos, democratización del acceso y uso adecuado de las tierras, fundamental también en todo esto. ¿Ok? Acceso y uso de las tierras. Tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de las zonas de reserva. Con esto es con el objetivo, el propósito de democratización del acceso a la tierra en beneficio de, ¿qué?, de los campesinos. El gobierno nacional deberá crear un fondo de tierras de distribución gratuita. El fondo de tierras, que tiene carácter permanente, dispondrá de 3 millones de hectáreas durante los primeros 12 años de creación. Ahora, ¿de dónde vendrán esas tierras? Las fuentes serían de las extensiones de dominio, la recuperación a favor de la nación, tierras provenientes de la actualización y limitación del fortalecimiento de tierras forestales, tierras inexplotadas, tierras adquiridas y expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública. También tierras donadas, de ahí tiene que venir. Otros mecanismos que son fundamentales es, el gobierno se debe comprometer a un subsidio integral por la compra y crédito especial también para la compra de tierras. Es un compromiso debe ser del Estado. Ahora, debemos de haber programas de desarrollo con enfoque territorial. El objetivo de estas PERED es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural y el fortalecimiento equitativo del campo y la ciudad, de manera que se asegure que el bienestar y buen vivir de todas las zonas rurales, de los que viven en la zona rural, protección de la riqueza de la parte de la pluralidad étnica y multicultural, desarrollo de la economía campesina y familiar, ¿a través de qué? De cooperativas, de mutual, comunal, microempresarial y asociativa solidaria. Planes nacionales para la reforma rural integral, la RRI. Tenemos, como estamos diciendo, deben de tener 3 ejes fundamentales. La infraestructura de adecuación de tierras. Debemos de tener una infraestructura vial, infraestructura de riego, fundamental el agua para todas nuestras producciones, electricidad y de conectividad. ¿Ok? Todos nuestros campesinos, o sea, deben de tener conectividad adecuada. Desarrollo social, en donde tengamos la salud, la adecuación, la educación rural, vivienda y agua potable. ¿Okay? Y también un estímulo a la producción agropecuaria, que es la economía solidaria y cooperativa, que eso lo hemos mencionado anteriormente, una asistencia técnica con subsidio, generación de ingresos y créditos, mercadeos, que nuestros campesinos puedan vender sus productos de una manera más eficiente a todos nuestros en las ciudades, ¿cierto? Formalización laboral y rural y protección social, y la parte asociativa. Fundamental todo esto para que todos nuestros campesinos puedan estar muy bien. Creo que esto era todo. Muy amable, gracias a todos.